La mañanera de Ángel Dominical, domingo 27 de septiembre del año 2020. Tenía yo las más negras intenciones de hablar de la consumación de la independencia, que se registró, de acuerdo a la historia, el 27 de septiembre del año 1821. Sin embargo, debido a lo que voy a explicar enseguida, tuve que cambiar el tema. Ahorita usted entenderá, espero explicarme por qué lo hice. Lo primero que debo hacer es preguntarle a usted lo siguiente. Hay una tarjeta que tiene Aeroméxico, y es un consorcio de líneas aéreas donde está incluida Aeroméxico, que se llaman tarjetas de afinidad. La de Aeroméxico se llama tarjeta Premier o Club Premier. ¿Tendrá usted, producto de los viajes que realiza con una elevada frecuencia, una tarjeta Premier Platino, por ejemplo? En caso de que así fuere, ¿usted piensa que por el hecho de tener esa tarjeta ya puede usted diseñar aviones? ¿Verdad que no? Lo único que garantiza esa tarjeta de usted es que es una persona que viaja muy frecuentemente. ¿A qué viene esta introducción un tanto sarcástica, pero que refleja mucho de lo que somos? Tiene que ver esto por lo siguiente, mire. A raíz de la llegada de un contingente de los integrantes de este movimiento Frena a la Plaza de la Constitución y a ser visibles por reportajes, notas periodísticas y entrevistas a algunos de los que ahí están pernoctando o manteniéndose ahí en la Plaza de la Constitución, se ha vuelto a poner en el centro de la agenda, vamos a decir, la exigencia de ese movimiento de la renuncia del presidente. Incluso han manifestado que ahí se van a quedar ellos hasta que renuncie el presidente. Vamos a decir, es lo que ya usted sabe, que los medios han dado cuenta. Muy bien. Hará algunas semanas yo tuve esto que voy a comentar más o menos en las mismas condiciones, por la ignorancia exhibida en aquel entonces por personajes que uno esperaría que tuvieran un conocimiento completo de lo que estaban afirmando. No voy a decir los nombres porque no tiene caso, pero uno de ellos es un historiador famoso, prestigiado, un hombre reputado de intelectual y estudioso serio de la historia, e hizo afirmaciones totalmente equivocadas. Y luego un consejero electoral, integrante del Consejo General del INE, hizo también más o menos las mismas afirmaciones en el mismo tenor, demostrando, este último, el consejero electoral, un desconocimiento total de lo que al respecto o respecto a ese tema establece la Constitución. Pasó eso, la polémica, los tweets, etcétera, discusión, lo que guste usted, alguna mañanera mía, y el tema se olvidó, pero hoy vuelve a estar en el centro de la agenda política. La exigencia de la renuncia del presidente. Y otra vez, empieza aquel que tiene una tarjeta platino de Aeroméxico, arrogándose ya por ese hecho la facultad de diseñar aviones. Dos personas, ayer y hoy, de repente, siendo uno de ellos un viejo funcionario, un hombre con mucha experiencia en el sector público y un analista político también de prestigio, lanza en una colaboración periodística un juicio donde, carente de todo sustento ese juicio, emite opiniones en relación con la exigencia de Frena de la renuncia del presidente. Y luego por allá sale otro,
no analista político, sino una persona con una gran experiencia en las altas finanzas internacionales, un hombre que incluso se mueve en Nueva York como pez en el agua, pero se mete a hablar de lo que desconoce completamente. Por eso tomé el ejemplo de aquel que tiene su tarjeta platino de Aeroméxico, del Club Premier, y cree que por ese hecho, en este caso por ser un analista financiero de prestigio, ya puede opinar sobre cuestiones políticas que ignora completamente. Y luego todavía por allá alguien más, es que estos de frena o estos que exigen la renuncia del presidente, aparte de que están en un error, quieren romper el orden democrático. Pero varios así, con expresiones de ese tipo, las cuales evidencian de entrada dos cosas. Primero, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Segundo, no se han puesto a leer en la Constitución lo más elemental de lo que es el Ejecutivo. La Constitución tiene un capítulo específico sobre eso y varios artículos que hablan o de la falta absoluta del presidente de la República y todo un procedimiento para sustituirlo, y también habla de la renuncia por causa grave. Y estas personas, en vez de estudiar, de informarse, arrogándose una facultad que les da quizá su prestigio, sus posiciones relevantes en este o aquel campo o de su actividad, se lanzan al ruedo partiendo de una ignorancia total del tema acerca del cual opinan. Eso a mí me parece de una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona de prestigio opina de algo que ignora y hace un juicio completamente equivocado, hay personas que les creen, que aceptan como válido todo lo que esa, aquella o aquella persona dice. Repito pues que me parece de una gran irresponsabilidad caer en esas actitudes. Si estuviera uno en la mesa del dominó, en la chorcha con los compadres, con los parientes, en la carne asada del domingo o del sábado, pues uno puede decir las barbaridades que fueren. Pero cuando uno es una personalidad pública que escribe en medios impresos u opina en medios electrónicos, debe cuidar mucho lo que dice. Debe informarse de ese tema que ignora antes de decir barbaridades, como es el caso de varios ayer por la tarde o desde el mediodía. Mire usted, todavía hubo alguno que dice, bueno, dice, es que ese contingente que está ahí o ese movimiento hacen el ridículo. Y yo le contesto, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues, ellos tienen incluso derecho de hacer el ridículo que quieran. Al final de cuentas, ese es su problema. Pero el peligro aquí, ¿cuál es? El querer coartar el derecho a los ciudadanos de manifestarse en tal o cual sentido e incluso pretender hacerlo cuando la Constitución incluye explícitamente la figura de la renuncia en su texto. Y dice uno, ¿cómo es posible que alguien que tiene ese prestigio no conozca eso de la Constitución? Eso le da a usted, le pinta un panorama de la irresponsabilidad de buena parte de los opinantes, públicos por supuesto. Y mire usted, la Constitución trae un capítulo, el capítulo 3, que se llama así, del Poder Ejecutivo. Y trae del artículo 80, me interesa señalar, incluyéndose el 86, 80, 81, 82, etcétera, el 86, y luego plantea el 87, el 88, pero ya cosas un poco diferentes. Pero vea usted, le voy a leer el artículo 86. Dice la Constitución, con una claridad meridiana, artículo 86.
el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Y hay algo más de este artículo. ¿Sabe usted que es uno de los poquísimos artículos que no ha sido modificado desde que fue promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917? Es decir, prácticamente 103 años este artículo ha permanecido intocado. Esas personas no se preguntarán por qué esto que menciona la Constitución de la renuncia del presidente en turno, por supuesto, no entienden que eso se debe a que en determinado momento la renuncia es la salida para una crisis política, por ejemplo. Es decir, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué se lanzan a decir tontería y media? Porque no han leído la Constitución en esta parte. Dos artículos son fundamentales en esta materia. El 84, que habla de la falta absoluta, que sería el fallecimiento por la razón que fuere, incapacidad, una embolia, alguna cuestión, un infarto grave, etc. Y el 86, que habla de la renuncia del presidente. ¿Cuál es el problema cuando un grupo de ciudadanos, yo por ejemplo estoy en desacuerdo con muchas de las tácticas y decisiones de Frena, pero eso no me autoriza para que yo critique el que estén en el Zócalo de la Ciudad de México exigiendo la renuncia del presidente? Es evidente que un grupo que está ahí, ¿qué le gusta a usted? 2, 3 mil, no sé cuántos. Pero en México tenemos un listado nominal, una lista nominal de electores de 90 millones y medio. Pues alguien dirá, bueno, Ángel, ¿cómo piensas que 2, 3 mil? Pues ese es problema de ellos, no es problema mío. Pero el que sean poquitos no me da a mí el derecho de querer conculcarles ese derecho que la Constitución reconoce del 86, la renuncia del presidente. Que no tienen fuerza para obligarlo a renunciar, ese es problema de ellos. Lo que quiero señalar aquí, repito, es la irresponsabilidad de quien opina sin conocer del tema. Ese asesor financiero de conocimiento internacional, que se dedique a lo suyo. Pero cuando se quiere meter a analista y opinante político, cuidado porque va a resbalar como lo hizo ayer. Y el otro, que es un exfuncionario, analista político, opinante profesional, si va a hablar de ese movimiento y de eso que le parece equívoco o dañino para el orden democrático, que lea primero lo que marca la Constitución. ¿Por qué hago todo esto? Por una razón muy sencilla. Cuando empezó el movimiento Frena, yo tenía conocimientos vagos. Cuando yo estuve en Lecumberri, una de las cosas que estudié en mis pláticas con Goyo Cárdenas, que él era abogado y salió y se recibió de abogado, platicábamos de cosas, entonces él me dio muchos tips, me dijo, y yo, vamos a decir, tomé la costumbre primero de leer la Constitución y ya en esta etapa de mi vida profesional, estudiarla con cuidado. Por eso le señalo a usted eso. Puede usted estar en desacuerdo con lo que está haciendo Frena. Eso es respetable y es un derecho a disentir. Pero lo que no podemos hacer es decir que porque están exigiendo la renuncia, están poniendo en peligro el orden democrático. A ver, la Constitución en el artículo 86 señala específicamente qué debe suceder para que el Congreso acepte la renuncia del presidente de la República. ¿Quiénes son estas personas, por mucho prestigio que tengan,
para impedir que un grupo de ciudadanos, poquitos, muchos, locos o no, exijan la renuncia del presidente. Por eso yo le pediría a usted que tenga usted mucho cuidado con esas personas que, amparándose quizá en un prestigio, en una fama, hablan de lo que no saben, hablan de lo que ignoran. Por eso yo le pediría a usted, lea la Constitución. Muchas gracias, le agradezco su presencia y mañana lunes nos vemos donde empezaremos una semana más. Gracias.